Ok, bueno, ya estamos en la clase, formalmente, chicos. Bueno, el objetivo que me voy a proponer para la clase de hoy va a ser los conceptos básicos de las enzimas, un poco de la clasificación, mecanismo de acción, cómo se afecta la actividad enzimática, eh, mecanismo de inhibición y de control. Y si andamos bien con el tiempo, vamos a ver algunos ejemplos del uso de las enzimas en diagnóstico médico. Así que esa sería la propuesta. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de enzimas? Las mencionamos en el primer parcial cuando hablamos de los catalizadores. ¿Se acuerdan lo que eran los catalizadores? Que decíamos que los catalizadores eran homogéneos y heterogéneos. ¿Se acuerdan? Las enzimas entraban en qué categoría. ¿No se acuerdan? No se olviden que tenemos que estar siempre atentos eh, a que hay que saber todo, ¿no? Bueno, no se acuerdan. Bueno, acuérdense que habían dos tipos de catalizadores, homogéneos y heterogéneos. ¿Sí? Los homogéneos eran los que formaban parte del mismo sistema, que no se podían diferenciar en fases, y los heterogéneos eran aquellos que estaban en fases distintas. Entonces, yo como ejemplo de heterogéneo di una reacción de eh, la catálisis de un gas, eh, del gas de la combustión del motor con las partículas de platino en una cerámica. Eso es un sistema heterogéneo. Y el sistema homogéneo, entre los catalizadores que están realizando la misma reacción, también ahí estaba el ejemplo de las enzimas. Entonces, como en aquella parte del cursillo, en aquella parte de los temas, nos quedamos para separar la inorgánica de la orgánica, dejamos para esta segunda mitad el trabajar con las enzimas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar con catalizadores heterogéneos, homogéneos, perdón. Son las enzimas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué son homogéneos? Bueno, porque están ahí en el seno del sistema, ¿no? Están dentro del citoplasma, están en las organelas, en el suero sanguíneo. Entonces, eh, uno de los propósitos que teníamos de catalizadores, va a propósito, sino uno de los conceptos que debemos considerar los catalizadores, era que si bien los catalizadores formaban parte de la reacción, se recuperaban al final del camino, tal cual como fueron adicionados al principio, ¿no? Y otra particularidad es que ellos eh, aumentan la velocidad de la reacción, hace que las reacciones químicas sucedan eh, en tiempos que tal vez serían para nada apropiados para el sistema, ¿no? Es decir, que hay reacciones que pueden durar horas y tal vez lo hacen en décimas de segundo, ¿no? Son reacciones tremendamente instantáneas. Y ya vamos a recordar el proceso, pero el fundamento es el mismo que vimos eh, el proceso de catálisis o catalizadores en eh, el primer parcial. Yo traje acá algunas definiciones que las extraje de los tres libros, las fui haciendo. Por supuesto que, como siempre les digo, he tomado como hilo conductor el, el Wolf, que sea nuestra ruta. Pero bueno, recuerden que ya estamos trabajando con Harper y Feducci, ¿no? Entonces, yo encontré algunas definiciones como esta. El catalizador que es, bueno, lo que está escrito acá es el fundamento de por qué y cómo aceleran una reacción química, ¿no? Son sustancias
que le permiten a las reacciones suceder de una manera mucho más veloz. Y en particular las enzimas, por eso habíamos visto en la clase pasada el capítulo de proteínas, eh, son, son proteínas que tienen esta capacidad, ¿no? De catalizar reacciones dentro de los sistemas biológicos. Y para la medicina, las enzimas son con muchísima frecuencia utilizadas como métodos diagnósticos. Y ya vamos a ir hablando al final de la charla de hoy de eso. Fíjense que las enzimas, ¿se acuerdan que cuando yo hablaba de proteínas, hablé de estructura secundaria, estructura terciaria, que eran las globinas? Dije que algunas proteínas, bueno, eran por ellas mismas eh, proteínas puras constituidas por aminoácidos y otras que tenían metales, elementos o elementos eh, no proteicos, y ahí hablé un poco de la mioglobina y les dije que tenía el grupo N, ¿se acuerdan de eso? Después cuando hablé de estructura cuaternaria, que cada una de estas cadenas que formaban eh, este conjunto, que como proteína en un todo es la hemoglobina, bueno, tenía dentro un grupo prostético que precisamente era una estructura química no aminoácidica, ¿sí? No tenía la naturaleza de la proteína. Entonces fíjense lo que extraje de acá. Dice, algunas enzimas están compuestas de unas o más cadenas polipeptídicas. Bueno, está bien. Pueden haber, respecto a la estructura, proteínas que son mucho más complejas, ¿no? Entonces, vos podés clasificarlas en simples, solamente aquellas que están constituidas por cadenas polipeptídicas. Y las que por lo menos contienen un grupo no proteínico, esto que yo les decía a ustedes, enlazado a la cadena polipeptídica. Recuerden que cuando yo hablé de mioglobina y hemoglobina, yo les dije que ese grupo eh, no proteínico, el M, en ese caso en particular, está enlazado pero no por enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Son interacciones moleculares, ¿de acuerdo? Esas se las considera o se las clasifica como una proteína conjugada. O sea que la mioglobina sería una proteína conjugada, ¿sí? ¿Por qué? Porque posee un grupo no proteínico formando parte de la estructura. Ese grupo no proteínico es esencial, es decir, si no existe, no es la proteína de la que se trata, ¿no? Entonces, apareció otro concepto que me interesaba, por eso lo puse en negrita, la apoenzima. La apoenzima es la parte polipeptídica de la enzima y el cofactor, la parte no proteica de la enzima. Ahora, ya hablando más específicamente de las enzimas, aparece el concepto de apoenzima, que sería todo lo que es la estructura proteica, y el cofactor, que es esta porción no proteínica. ¿De Ya vamos a ver eh, qué constituyen estas definiciones. Entonces aparece una nueva definición, que es la holoenzima. La enzima que es la totalidad, es el sistema completo, es el conjunto de la apoenzima, la parte proteica y polipeptídica, más esta otra porción no proteínica, que es necesaria y obligatoria, que sería el cofactor. Eso constituye la holoenzima, es decir, la holoenzima es el todo, ¿sí? La parte peptídica más la no peptídica. Entonces, incluimos acá en el abordaje del tema de enzimas el concepto de apoenzima y cofactor y el término holoenzima, ¿sí? Eso lo van encontrando en los diferentes textos, me parecía importante destacarlo. Respecto de el rol y las funciones de las enzimas, este, pueden existir en un proceso de catálisis algunos eh, factores que promueven o inhiben la actividad de las enzimas. Ya van a ver ustedes cuando repasen que
nosotros trabajamos un capítulo que era el capítulo de eh, los elementos de la vida, creo que se llamaba así, que ahí te citaba el ejemplo de distintos elementos de la tabla periódica, que, bueno, que eran importantes en el ser humano. Bueno, precisamente, inclusive si ustedes ven algunos suplementos alimentarios, estos yogures o muchos alimentos que están enriquecidos con zinc, magnesio, molibdeno, cobalto, cobre, bueno, estos metales que están en pequeñas cantidades, como micronutrientes, se encuentran en trazas. ¿Por qué son importantes? Porque muchas enzimas dependen de estos elementos para desarrollar su actividad de manera correcta. También existen otros cofactores, perdón, estos en particular son metales, ¿de acuerdo? Pero existen también otros cofactores eh, que se las conocen como las coenzimas. Estas coenzimas son compuestos orgánicos y de bajo peso molecular. Esa definición la tienen que destacar. Puede ser una pregunta de parcial, ¿qué es una coenzima? Es un compuesto orgánico de bajo peso molecular que, entre las principales roles que tiene, es ser activador de la función de las enzimas, ¿sí? Y fíjense acá, qué interesante esto. ¿Quiénes son coenzimas? Las vitaminas. Recuerden que existen vitaminas hidrosolubles y liposolubles. En general, las vitaminas con mayor frecuencia las hidrosolubles y en particular las del grupo B. Ustedes en biología tienen que haber leído, si han hablado de metabolismo celular, si hablaron del ciclo de Krebs, seguramente han leído NAD, FAD, em, tetrahidrofolato, eh, ¿qué más? Biotina. Bueno, han ido hablando de la presencia de estas moléculas, y esas moléculas no son nada más, nada menos que vitaminas que pertenecen a este grupo hidrosoluble, y muchas de ellas, especialmente a las vitaminas del grupo B. Fíjense en que ustedes, si han visto algo de Krebs o de bioenergética en biología, se tienen que haber dado cuenta que el NAD oxidado, el NAD reducido, el FAD oxidado, el FAD reducido, son moléculas esenciales para que se produzca el movimiento de los electrones a través del proceso metabólico. Bueno, precisamente ese rol lo desempeñan las vitaminas. Porque el NAD, la niacina, y el ácido pantoténico y todo esto son vitaminas. Y fíjense que estas moléculas orgánicas de bajo peso molecular, que son cofactores, son coenzimas de, de las enzimas, para la redundancia, muchas veces por ahí, sin darnos cuenta, en el cotidiano, que a mí siempre me gusta tratar de llevarlo a la vida cotidiana, muchas veces habrán encontrado que eh, alguien comenta así: cuando estuve internado me daban calditos, nada más, caldo, caldo de verdura, caldo de carne, caldo, caldo, caldo. Bueno, muchas veces algunos dicen, uy, en el hospital te dan comida de enfermos. Y no es así. En el hospital te dan comida de sanos. Y lo que estás haciendo es recuperarte, ¿no? Estás ahí para alcanzar nuevamente tu estado de salud. Entonces, eh, fíjese cómo nosotros, en una cuestión también cultural y de comportamientos, de un día para el otro dejamos de tomar sopa. Decidimos no tomar más sopa porque no quiero sopa porque estoy cansado. Bueno, les cuento una cosa. Precisamente en los caldos se encuentran solubles que las vitaminas hidrosolubles. Estas vitaminas, lo estamos leyendo en este momento, son cofactores enzimáticos, son necesarios, son activadores y son obligatorios. Si ellos no están, la enzima no puede desarrollar su actividad catalítica. Entonces, fíjense qué interesante es la ingesta
de vitaminas. Está bien. eh, Uno por ahí decide tomar suplementos vitamínicos, porque en la familia te dicen, bueno, mira, tienes que tomar vitaminas porque estás estudiando tanto. Y por ahí siempre alguien comenta, no, pero si tomas muchas vitaminas vas a engordar. Bueno, quiero contarles que no es verdad. No vas a engordar ni vas a adelgazar por tomar vitaminas. Lo que pasa es que vos estás dándole eh, la cantidad necesaria mínima de cofactores, de coenzimas, para que las enzimas puedan encontrarse estructuralmente íntegras y poder eh, realizar la reacción que vayan a catalizar. Pero hay una cosa que es interesante. Las vitaminas, así como los oligoelementos, el magnesio, el cobre, el cobalto y muchos otros más, son micronutrientes, son oligoelementos, es decir, que se encuentran en pequeñas cantidades. Entonces, ustedes les habrá pasado que toman complejos vitamínicos y de manera inmediata sienten que en la orina está el olor del remedio, ¿no? Inclusive, la orina toma el color del comprimido que consumiste de la vitamina. ¿Y eso es por qué? Porque al ser hidrosolubles, se secretan o se excretan por el riñón. Entonces, tiene sentido tomar vitaminas y generalmente la de tomar vitaminas se recomienda eh, cuando uno se encuentra con, eh, digamos, la conducta nutricional un poco alterada, ¿no? Eh, es decir, cuando uno se encuentra propenso a una hipovitaminosis. Pero si ustedes se preguntan, bueno, pero si yo lo tomo, ¿me va a hacer mal? Y si no me hace falta. Y gracias a que son hidrosolubles, en principio no te van a hacer mal. Lo que sí va a suceder es que lo que estás tomando lo estás evacuando por la orina, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo va a almacenar y va a utilizar la cantidad suficiente y necesaria de vitaminas para garantizar el proceso metabólico. Hay algunas otras vitaminas y algunos complejos vitamínicos que son antioxidantes por excelencia, que bueno, los vamos a trabajar seguramente en primer año, pero una pequeña pista es la combinación de la vitamina C y la vitamina E. Pero bueno, eso pues si les interesa leer a modo del tipo informativo, nada más. Esto no se los voy a preguntar para allá, pero no estamos trabajando el capítulo de vitaminas específico que vamos a trabajar durante todo el año en la cursada. Pero ustedes deben conocer que precisamente los cofactores, las coenzimas, son las vitaminas. Y las vitaminas son fundamentales para el correcto desarrollo del metabolismo. Por eso las hipovitaminosis provocan patologías, ¿no? Este gráfico, ustedes deben recordarlo, y si no, vale la pena rescatarlo. Lo vimos en el primer segmento del cursillo, antes del primer parcial, cuando hablábamos de catalizadores. Porque la pregunta que aparecía en aquel momento era cómo una reacción química que para suceder debe alcanzar y superar la energía de activación, que era esta brecha que tenía que cruzar para dar lugar a la formación del producto. Eh, ¿Cómo sucedía? Y decíamos que en este punto máximo existía el estado de transición, ¿se acuerdan? Que ese estado de transición podía avanzar o retroceder, ¿no? Y la reacción suceder o no suceder. ¿Y de qué manera los catalizadores, ahora en particular estamos hablando de las enzimas, aumentan la velocidad de reacción? Y bueno, lo hacían creando un estado de transición distinto, en donde en ese estado de transición forma parte la enzima, y eso le daba la posibilidad de tener un camino diferente con menor energía de activación. Entonces, si la reacción por ella misma no podía suceder porque no podía superar este umbral de energía de activación, bueno, el hecho de que estuviera la enzima presente le crea un camino alternativo
mucho más fácil porque tiene un salto menor para pasar del sustrato a producto. ¿Eh? Ese sería el fundamento de por qué las enzimas, que son catalizadores, es exactamente el mismo fundamento que aceleran la velocidad de las reacciones, ¿sí? Crean un camino alternativo de menor energía de activación para que las reacciones químicas eh, sucedan, ¿de acuerdo? Entonces, existen muchísimas enzimas porque son muy numerosas las reacciones que se producen en la biología celular fundamentalmente. Y yo acá rescaté eh, la clasificación en función de la actividad en la que participan o qué es lo que hacen. Rescaté algunas. Ustedes en el libro van a encontrar dos o tres más. Pero yo traté de poner el mayor interés para este cursillo a modo de ejemplo. No se olviden de revisar en los tres textos la clasificación de las enzimas de acuerdo a la reacción en la que participan. Miren, las oxidorreductasas generalmente siempre en el transcurso que hemos llevado juntos durante este curso, siempre les he ido diciendo que los nombres en química pretenden eh, describir de la mejor manera de que estás hablando. Entonces, si vos lees óxidos reductasas, ASA, está hablando de enzimas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde van a participar? Y van a participar en las reacciones de oxidorreducción. Las transferasas, y ya el nombre es intuitivo, transfieren, ¿qué cosa? Eh, Transfieren porciones o grupos químicos de un lugar al otro, ¿no? Mira lo que se acá. Catalizan la transferencia de porciones, grupos glucosílicos, metílicos, fosforilos, bueno, un montón de, de fragmentos. Eso hacen las transferasas. Y las hidrolasas, ¿qué es lo que harán? Bueno, es intuitivo leer en el nombre, ¿no? Provocan una reacción hidrolítica. Hidrolítica es cortar, ¿no? Cortan enlaces. Las liasas, ¿qué es lo que hacen? Catalizan la división de enlaces mediante la eliminación de átomos, dejando este, dobles enlaces. Lo que van a hacer es, van a participar generalmente las liasas en los procesos de insaturación de los enlaces eh, carbonados, ¿no? Después tenés isomerasas, convierten los isómeros uno en el otro, ligasas, y bueno, y así van a encontrar dos o tres ejemplos más en en la clasificación, por ejemplo, las transaminasas, que mueven un grupo amino, se lo transfieren a otra molécula. Bueno, van a ir encontrando algunos ejemplos, pero me interesaba a mí destacar en esta diapositiva que estoy compartiendo con ustedes que el nombre es extremadamente intuitivo. Y si no, piensen lo que acabo de decir, transaminasas. ¿Qué es lo que hacen? Transfieren grupos aminos, ¿vale? Las transaminasas, tal vez las escucharon que en algún momento cuando me vieron un poco mal de la panza, cuando eran niños, les pedían los análisis de las transaminasas del hígado, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir a lo largo del año disfrutando de todos estos contenidos, todos estos temas de manera pausada, día a día, trabajando en ello. Pero lo que me interesaba entonces es que una de las clasificaciones tiene que ver con la función o la reacción en la cual participa. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de entender, a ver, lo voy a poner así para que no se distraigan. Vamos a tratar de entender cómo es que las enzimas eh, son tan específicas, cómo es que este, actúan en este formato de el modelo de la cerradura y la llave. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo había hecho una globina con un papel cuando estaba hablando de estructura proteica? Y si mal no recuerdo, yo les decía que, bueno, que cada uno de los orificios, los espacios eh, que quedaban en el pliegue, en la organización de la proteína,
eran muy importantes. Bueno, precisamente eh, están así que las enzimas, la estructura de la proteína, tiene en su conformación, en su estructura, tiene un lugar específico en donde se va a ligar el sustrato sobre el cual va a actuar para producir la catálisis. Ese lugar donde se va a unir el sustrato se llama sitio activo. Entonces, el sitio activo es el lugar donde se va a unir el sustrato. En esa cadena compleja que yo les mostraba en el papel, bueno, un lugar es único y específico para que ahí se una el sustrato. Y este sitio activo es el que liga con el sustrato en un modelo de cerradura y llave. Es decir, que en el sitio activo pueden entrar, como siempre digo, muchas llaves, pero solamente una va a girarle el tambor de esta cerradura, ¿no? Entonces, ese es el punto, el lugar en donde se da la especificidad con el sustrato. Si no entra el sustrato correcto, la reacción no va a suceder. Pero muchas veces, en esto que recién yo les decía, que las enzimas para eh, que tengan actividad, para que se activen, necesitaban de un segundo factor, necesitaban de un metal o necesitaban de una coenzima. Bueno, estas otras moléculas que son no proteicas, eh, eh, muchas de ellas son orgánicas pequeñas, como veíamos en la presentación recién, estas moléculas forman parte del sistema. Y esto, cuando digo forman parte del sistema, estoy hablando del complejo enzima-sustrato. Es decir, que estas otras moléculas se unen en algún lugar de manera tal que van permitiendo aumentar la especificidad con el sustrato. Y vamos a ver el modelo de cómo se une el sustrato con la enzima, que voy a presentar dos modelos. Eh, y ese otro lugar, en donde se une este segundo cofactor, o se une la coenzima, se le denomina sitio alostérico, ¿sí? Entonces, el sitio activo es donde se va a unir específicamente el sustrato, y el sitio alostérico es donde se va a unir el segundo sustrato o el cofactor necesario y obligatorio para que el sistema esté completo y se desarrolle la actividad catalítica. Entonces, ¿cómo, eh, cómo es el proceso de unión y la especificidad que se da con la enzima y el sustrato? Existen, bueno, al menos nosotros vamos a trabajar o a considerar dos modelos. El modelo de la cerradura y la llave, que es un modelo en el cual el sustrato encaja de manera perfecta, y el modelo del ajuste inducido. ¿Qué es esto? El, el modelo de cerradura llave es, si ustedes piensan o imaginan, que esta porción de la mano, acá está toda la globina, ¿no? Esta porción de la mano es el lugar donde encaja el sustrato, y el sustrato es el puño cerrado. Bueno, el modelo cerradura llave es el puño encaja justo, de manera exacta, en el sitio activo para que de aquí en adelante se produzca la reacción química. Pero existe otro modelo, que es el del ajuste inducido, donde si mi puño es el sustrato y esta es la enzima, esta que tengo acá, donde este es el sitio activo, claro, si yo lo trato de unir, ustedes vieron que no es como el modelo de la cerradura llave que presenté recién, que así debe ser el ajuste perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el ajuste inducido? Hay proteínas enzimas, que se van a ir ajustando al sustrato de acuerdo a los tipos de interacciones moleculares y también de acuerdo a la modificación espacial que le ejerce la coenzima o este segundo factor o la unión de el cofactor al sitio alostérico. Es decir, que el ajuste inducido es el sitio activo, yo no lo reconozco, no veo, lo analizo
Y entiendo que no tiene la forma para encajar de manera perfecta, pero cuando está el sustrato y el sistema está completo, están los cofactores, están los metales, las vitaminas disponibles, la enzima, ¿qué es lo que hace? Si bien su sitio activo no tiene la conformación perfecta, comienza a ajustarse hasta que el encaje es un modelo de cerradura llave, pero ¿qué pasó? Se tuvo que ajustar al sustrato. Y recién a partir de ahí se produce la reacción catalítica. Entonces, el modelo de cerradura llave es el encaje perfecto y el ajuste inducido es que el sitio activo se comienza a ajustar hasta tomar la configuración correcta de acuerdo al sustrato para el cual esta enzima es específica. Entonces, respecto de los modelos, vamos a mencionar y vamos a analizar los dos modelos, ¿sí? El cerradura llave y del ajuste inducido. ¿Qué, qué factores, qué cosas afectan la, la actividad de una enzima? ¿Qué modifican? ¿Qué factores influyen en la actividad de una enzima? Y son los mismos que nosotros habíamos hablado en los catalizadores, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en los catalizadores para el primer parcial, dijimos que la concentración del sustrato era uno de los factores que podía alterar el proceso de la catálisis, la temperatura, en algunos casos el calor la aceleran, en otro caso el calor las inhibe, va a depender del tipo de reacción química que se trate, el pH del entorno y la presencia de algunos efectos que pueden actuar como inhibidores. Entonces, la concentración del sustrato, la temperatura y el pH serían los principales factores que van a estar influyendo en la actividad catalítica, sin tener la intervención de otros efectos, como son la presencia de los inhibidores. Ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a hablar siempre de manera eh, positiva en el siguiente sentido. Algunos de los libros, cuando leen, dicen este, activadores positivos y activadores negativos. A mí me parece que no está bien traducido, o al menos no pega muy bien con, con nuestro modo de hablar, ¿no? Eh, estos activadores negativos que dicen en algunos libros, nosotros le vamos a denominar inhibidores, ¿sí? Entonces, yo no voy a hablar en el parcial de activadores negativos, voy a hablar de inhibidores si alguna pregunta tiene el propósito de indagar sobre eso. Entonces, estos inhibidores pueden ser de dos tipos, del tipo reversible o irreversible. Reversible, ¿qué quiere decir? Y van a ser aquellos inhibidores que van a lograr frenar o bloquear la actividad de la enzima, pero esto va a durar un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el inhibidor salga del sistema, la enzima sigue simbólicamente viva y va a poder continuar reaccionando químicamente, formando parte de la reacción catalítica. Entonces, el inhibidor reversible es aquel que va a lograr esto, ¿no? Una vez que él sale de su proceso de inhibición de la actividad de la enzima recupera su actividad al 100%. Pero, ¿qué pasa con los inhibidores irreversibles? Bueno, los inhibidores irreversibles son aquellos que cuando intervienen en el sistema, cuando se unen a la enzima y lo hacen de manera irreversible, la enzima jamás puede recuperar su actividad, porque precisamente la unión fue irreversible. Entonces, ese es el concepto en donde uno habla de el envenenamiento de las enzimas o eh, los venenos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes han estudiado ya algo del ciclo de Krebs, estoy casi seguro o imagino al menos que en biología han hablado de esto, seguramente han hablado de muchos venenos que bloquean reacciones
químicas, por ejemplo, en la cadena respiratoria, y uno de los ejemplos que citan es el cianuro, ¿sí? Existen otros venenos, ¿no? Como los granos fosforados, pues, que nosotros ahora de eso no nos vamos a ocupar ya en este momento. Pero yo quiero que entiendan ustedes que generalmente los venenos podemos decir que son inhibidores irreversibles. Ahora bien, concentrándonos en los inhibidores que son reversibles. Su proceso de inhibición de la actividad de la enzima, podemos, al menos para la clase de hoy, agruparla en dos categorías: inhibidores competitivos e inhibidores no competitivos. ¿A qué hace referencia esto? Yo voy a tratar de ahora de confiar en la imaginación de ustedes y voy a generar una idea para ver si estos conceptos están asociados a alguna emoción, entonces no tienen que estudiarlos de memoria. Imaginemos, imaginemos un banco de la universidad, ¿sí? Un banco de la escuela. Entonces, imaginemos que el banco de la escuela es la enzima. Y lo hagamos más específico. Imaginemos que ese banco de la escuela va a actuar sobre un sustrato, porque ese banco es rosado, es específico para una señorita. El sustrato, ¿cuál va a ser? Iba a ser una señorita. Y el producto, bueno, que genera un conocimiento, ¿no? Que genera un aprendizaje. Entonces, el hecho de que la señorita tome asiento de la manera correcta en el asiento del pupitre, en un banco rosado, donde es específico para una señorita, va a generar un conocimiento en ese sustrato. Esa va a ser la reacción catalítica. Bueno, entonces vamos a imaginar los procesos de inhibición. Supongamos que llega antes al aula un varón y el varón toma asiento en ese pupitre rosado, que es específico para una señorita. Bárbaro. El varón va a encajar en el asiento del pupitre y sí, lo va a encajar. ¿Es el sustrato? No, no es. Simplemente se parece al sustrato, pero no lo es. Entonces ese banco no va a promover el conocimiento sobre su sustrato específico, que es una señorita. ¿Por qué? Porque el sitio activo está ocupado con un varón. Entonces, como el varón no es la llave correcta de este proceso, lo que le va a suceder a esa enzima, que sería el pupitre del banco, es que va a estar inhibido. Bueno, bárbaro. Pero esa inhibición, ¿de qué tipo va a ser? ¿Va a ser competitiva o no competitiva? ¿Se animan a imaginar? Yo se los voy a contar de igual modo, pero ¿se animan a imaginar? En todos los casos estoy hablando de un sistema reversible, ¿sí? ¿Qué les parece, chicos? A ver, los leo. Éramos cuatro y hemos quedado tres. Bueno, hacia ese punto voy. Fíjense, yo estoy presentando que lo siguiente. Yo he presentado el modelo. El banco es rosado y es específico para una señorita, ¿sí? La señorita va a encajar en el asiento del pupitre. Va a poder sentar y va a estar cómoda. Pero también cabe la posibilidad de que se siente un varón. Pero el objetivo de este banco es promover la actividad catalítica de producir conocimientos en una señorita, no en un varón.
Entonces, este banco, al estar ocupado por un varón, se parece al sustrato, pero no lo es. No va a generar el producto. Entonces, ahora vamos hacia el punto donde yo les hice la pregunta recién. Supongamos que este banco está ocupado por un varón. Bueno, comienzan a llegar señoritas al aula. Y las señoritas tienen que ocupar los bancos rosados porque son específicos, porque ellas son el sustrato de la enzima. Pero cuando llegan a ocupar el sitio activo se encuentra con un inhibidor, que es un varón. Entonces es muy probable que de muy buena manera le pidas, mira, puedes cambiarte de banco porque ese banco no es tuyo. Y él diga, no, la enzima sigue inhibida. Bueno, entonces uno le va a comentar a otra compañera y a otra compañera y van a venir dos o tres compañeras y van a decir, mira, este pibe no es tu banco. Bueno, y él se agarra con fuerza, pero se juntan tantas chicas que sin ninguna duda van a lograr, por un montón de mecanismos, sacarlo al pibe del banco, liberar el sitio activo y hacer que este banco comience a trabajar para producir conocimientos en las señoritas. Fíjense lo que sucedió. Lo que sucedió en este ejemplo que yo pretendo que ustedes usen la imaginación, es que el inhibidor, este es el concepto, se ubica en el sitio activo, pero ¿cómo yo hago que este inhibidor deje de estar bloqueando la enzima? Compitiendo con el aumento de la cantidad de sustrato, de tal manera que en algún punto todo el sustrato que está queriendo entrar al sitio activo logra desplazarlo al inhibidor, se tiene que retirar del lugar. Entonces, en la inhibición competitiva, el sustrato compite por el sitio activo con el inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que en un sistema de inhibición competitiva reversible hace que la enzima alcance el 100% de su actividad? El aumento de la concentración de sustrato, para que los sustratos desplacen al inhibidor. ¿Se entiende el concepto? Otra cosa sería el modelo no competitivo. En el modelo no competitivo, siguiendo con esta imaginación libre que propongo ahora, supongamos que en el pupitre, el varón, viene un varón, que es el inhibidor, pero en vez de tomar asiento en el sitio activo del banco, él se hace una pelotita y se coloca en la zona de los pies, debajo del banco. Se hace una pelotita y se queda ahí debajo. Entonces, ¿qué sucede? Se va a querer sentar una señorita que es el sustrato y no lo va a poder hacer de manera correcta. ¿Por qué? Porque no va a poder encajar las piernas en el lugar donde corresponde. Entonces, por más de que vengan y traten de sentarse, muchas señoritas, y traten de sentarse, el sitio activo está vacío, pero la enzima sigue inhibida. ¿Por qué? Porque no puede el sustrato encajar de la manera correcta y perfecta en el sitio activo. Es decir, que la inhibición reversible no competitiva, el inhibidor se une en otro lugar de la estructura de la enzima, de manera tal que el sitio activo se ve afectado. Y por más de que vos aumentes sustratos, por más de que lo aumentes, el inhibidor no se va a desplazar. Tendrán que cambiar otras condiciones del sistema. Tendrás que mojar el piso, no lo sé, para que el inhibidor salga de ahí abajo y se recupere la actividad. Pero la característica, la diferencia entre los dos sistemas es que en el sistema competitivo el inhibidor está en el sitio activo y se puede desplazar aumentando el sustrato. En la no competitiva, el inhibidor está en otro lugar, en otro sitio alostérico, en otro lugar de la enzima, y por más de que vos modifiques la concentración del sustrato, la actividad de la enzima no se recupera. ¿Está bien? Eso, a ver si creo que tengo algunos gráficos de eso.
Bueno, acá traje este gráfico trata de mostrarnos un poquitito el modelo de unión cerradura-llave, ¿sí? Entonces, el modelo está perfectamente definido. Estas dos moléculas son el sustrato, encajan de manera perfecta encima del sustrato, forman el complejo intermedio encima del sustrato y después liberan el producto y la enzima se recupera para seguir trabajando, ¿sí? Perdón, Julieta, no me di cuenta de preguntarte si entendiste las inhibiciones. Entonces, este sería un modelo clásico, cerradura llave. Ah, bueno, gracias. Cerradura llave, ¿sí? Directamente este sustrato, un sustrato complejo, encaja perfecto como una cerradura y una llave para producir el producto. Acá lo que he tratado de demostrarles es un poquito cuál es el modelo que también sería el del ajuste inducido, ¿no? Porque fíjense, el sitio activo que está identificado y reconocido de la enzima no tiene la forma del sustrato, ¿no? Pero esta enzima tiene otro sitio, un sitio alostérico, en donde se va a unir el activador. Y cuando el activador se una, va a cambiar la forma de la enzima de manera tal que el sitio activo es el que queda de la configuración correcta para el sustrato. ¿Ya? Entonces, siempre el cofactor enzimático es un segundo sustrato obligatorio. Esta enzima no sería activa si no cuenta con el activador, con el segundo sustrato que se le denomina, ¿no? Entonces, el segundo sustrato, el cofactor se va a unir en el sitio alostérico para completar el sistema y que la enzima pueda unirse con el sustrato para generar y promover la catálisis. ¿Eh? Entonces, estos son modelos gráficos, un poquito de lo que yo he estado hablando. Hasta acá, ahora, quiero saber si se entiende lo que venimos trabajando. Porque ahora voy a hablar un poquito de la cinética enzimática. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ok. Bueno, continuamos. Entonces, gracias por los comentarios. Entonces, lo que voy a hablar ahora un poquitito es de cinética enzimática. Es decir, voy a hablar un poco de la velocidad de las reacciones enzimáticas. Para estudiar la velocidad de reacción de las enzimas, Michelis-Menten, esto lo van a encontrar, por favor, en Harper, muy bonita la descripción del capítulo cinética enzimática. Michelis-Menten dice, bueno, yo voy a medir cómo es la velocidad de una reacción enzimática, pero lo que voy a dejar eh, fijo y voy a graficar si se modifica la velocidad es la concentración de las enzimas. Entonces, estas que están acá son las enzimas, ¿sí? Entonces, él comienza a agregarle sustrato al sistema y comienza a tomar la velocidad. Y él se da cuenta que cuando yo agrego sustrato y hay muchas enzimas libres, comienza la velocidad a aumentar de la reacción catalítica. Bueno, sigue agregando sustrato hasta que llega un momento en el cual, por más de que yo siga agregando sustratos al sistema, esta velocidad se mantiene constante y es la máxima. Entonces él comienza a repensar el sistema y se da cuenta que la velocidad de la reacción va a ir aumentando siempre y cuando haya enzimas disponibles para nuestro sustrato. Pero hay un punto en el cual la velocidad no se modifica más y las enzimas están trabajando al 100%. ¿Por qué? Porque la totalidad de las enzimas se encuentran ocupadas. Entonces,
no tiene sentido de que yo agregue más sustrato porque las enzimas están saturadas con el sustrato y están reaccionando a su máxima velocidad. ¿Eh? Entonces, él grafica esto en lo que se conoce como la ecuación de Michelis-Menten. Entonces, él representa precisamente la velocidad en función de la concentración del sustrato. Y él dice, bueno, mira, cuando empiezo a agregarle sustrato, acá empieza a aumentar, ¿sí? Las enzimas son constantes, la velocidad de la reacción comienza a aumentar, hasta que llega a un punto en donde ya no aumenta más. Entonces, él entiende que la representación gráfica de este proceso es una parábola, y como las parábolas terminan en el infinito, él dice, no, bueno, tengo que ser un poco más específico. Entonces él agarra y dice, perfecto, en esta gráfica la velocidad máxima va a estar representada en un punto en donde va a terminar en el infinito. Ok. Entonces dice, yo voy a tomar más certeza para esto, que sí puedo medir y puedo controlar. Entonces él comienza a pensar, ¿qué pasa? ¿Dónde es el punto medio entre la velocidad máxima y la nada y el cero? Entonces, en este punto en donde la velocidad es exactamente la mitad de la velocidad máxima, este sustrato, esta concentración de sustrato, este punto, él dice que es una constante y es característico para cada enzima. Y esa constante es la que él denomina el Km de las enzimas, es decir, la constante de Michelis. O sea, que es la concentración de sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esa es la constante de Michelis-Menten. El Km es la concentración de sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esta ecuación después se prueba científicamente que efectivamente cada enzima, en las condiciones de las reacciones que le tocan participar, en el pH adecuado, la temperatura correcta, con el sustrato indicado, el Km es único y característico para cada una de las enzimas, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar que la constante de Michelis está definida para muchas enzimas y van a encontrar las que están tabuladas en Internet. No pretendo que tienen los valores de las constantes de Michelis para las enzimas, sino que entiendan qué significa y a qué hace referencia. La constante de Michelis hace referencia a la concentración del sustrato que te permite alcanzar la velocidad máxima de la reacción enzimática. ¿Eh? La mitad de la velocidad máxima. ¿Está? La mitad de la velocidad máxima. Bueno, como este sistema involucra el ajuste del infinito, resulta que aparecen otros investigadores, Lineweaver, Brock, no sé, creo que es alemán, nunca no sé, no me investigué, pero este nombre tan complejo se resume con su título, que ellos definen, agarran la ecuación de Michelis, esta, y la convierten en la ecuación del doble recíproco, es decir, hacen la inversa de esta ecuación. Entonces, cuando ellos operan matemáticamente la ecuación, les queda una recta, de manera tal que en vez de trabajar sobre una parábola, ellos trabajan con la ecuación del doble recíproco, que es la inversa de la de Michelis-Menten, en donde el punto de intersección de la recta con el eje de la y es la inversa de la velocidad máxima. Es decir, que esta ecuación te permite determinar con tremenda exactitud cuál es la velocidad máxima de una reacción enzimática.
Y también logran identificar que la intersección de esta recta con el eje de las X, en donde está la inversa del sustrato, es el valor exacto de la constante de Michelis, ¿de acuerdo? Y que la pendiente de la recta es el cociente entre la constante de Michelis-Menten y la velocidad máxima. O sea que la ecuación del doble recíproco, que es la inversa de la ecuación de Michelis, te permite medir con exactitud cada uno de los parámetros que Michelis no podía. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima terminaba en el infinito. Entonces, con la ecuación del doble recíproco, ahora sí podés averiguar cada uno de estos parámetros con altísima exactitud. ¿Eh? Fíjense que lo que voy a abordar ahora, ¿por qué hablé de cinética? Porque ahora vamos a ver gráficamente de qué manera los inhibidores afectan la velocidad de una reacción química. Por eso es que voy a trabajar ahora el concepto de mecanismo de inhibición. Acá traje gráficamente lo que recién usé en la imaginación, ¿no? En una reacción de inhibición competitiva clásica, reversible, por supuesto, ustedes ven que el, el proceso de este gráfico es que el sustrato específico se une al sitio activo, forma el estado de transición intermedio y genera el producto. Pero ¿qué sucede? Cuando en ese sitio se une el inhibidor, se parece al sustrato, pero no lo es, que es el ejemplo que yo recién hablaba del pupitre, este inhibidor se une al sitio activo y la enzima queda inhibida hasta que haya suficiente cantidad de sustratos para que compitan con él y logren desplazar. En ese punto, la velocidad máxima se va a alcanzar cuando la cantidad de sustratos que yo aumento permiten que la enzima quede nuevamente activa, ¿sí? Entonces, este es una representación gráfica de un modelo de inhibición competitiva clásica. Y esta de la no competitiva, lo que yo les decía a ustedes, si esta es la representación de la reacción enzimática, y en este caso en particular, el inhibidor se une en otro lugar de la enzima, acá, en otro sitio, el sitio alostérico, en otro lugar, bueno, la presencia del inhibidor, por más de que yo aumente el sustrato, no va a hacer que el sitio activo quede configurado libre nuevamente y con la configuración correcta, ¿sí? Tendrá que suceder otros mecanismos para que el inhibidor que está unido en otro lugar salga del sistema para que la enzima vuelva a recuperar su configuración. ¿Eh? ¿Y esto cómo se ve y se prueba gráficamente? Y bueno, les pido que acá tengan especial atención porque vamos a interpretar lo que acabo de decir en esta gráfica. La competitiva, sí, sí, Ana, mira, la competitiva, por eso te decía yo, para que usaras la imaginación en un banco de la escuela. Porque por No, ahí, profe, la sí. competitiva sí la entiendo, la que no es la no competitiva. Ah, bueno, es cuando yo te decía recién, el chico se hace una pelotita debajo del banco en donde caben los pies de la chica. Por más de que todas traten de sentarse 1000 veces, el pibe no se va a mover de ahí, salvo que vos eches un baldazo de agua, mojes todo el piso y el tipo se siente incómodo y se retire. Es decir, el hecho de que se libere la enzima va a depender de otras cosas, no de que vos metes el sustrato. ¿Te fijas? Mirá, acá el sitio activo es esta B, donde encaja perfecto el sustrato. Bueno, el hecho de que se meta el inhibidor en otro lugar modifica la estructura de la proteína y cambia la configuración del sitio activo. El sitio activo está inhibido, no tiene más la forma exacta para aceptar la llave. ¿Lo ves? Entonces, como él está en otro lugar,
por más de que yo aumente los sustratos, por más de que las chicas traten de sentarse, una va a pasar atrás de la otra tratando de sentarse, el pibe que está abajo no se va a mover hasta que no lo corras por otro mecanismo. Entonces, el sistema no va a recuperar la actividad, salvo que el inhibidor que está ubicado en otro lugar y que ha modificado la enzima, ha modificado el sitio activo, no se retire. ¿Se entiende ahora? La diferencia clave entre los dos sistemas es esto. El competitivo, el inhibidor se une en el sitio activo y vos lo desplazás aumentando el sustrato. El no competitivo se une en otro lugar del inhibidor y por más de que aumentes el sustrato, nunca se recupera la actividad. Pero entonces se va a unir el sustrato, o sea, el inhibidor va a salir Por- no de la forma competitiva. No, no va a competir, no, no va a salir porque vos le agregues más sustrato. En el caso del banco, del competitivo, si vos al pibe que está sentado en el lugar correcto, a las chicas, en el sitio activo, le largás todas las compañeras que le tiren los pelos y con las uñas y lo pateen, se va a ir. Es decir, no va a poder competir contra todos. ¿Te ubicás? Por eso, aumentar el sustrato desplaza el inhibidor. En este caso, por más de que vos tratés de sentarte en ese banco que está bloqueado de alguna manera, en otro lugar, por más que traten de sentarse todas, no van a poder nunca desplazarlo porque no le van a hacer nada al inhibidor. ¿Está? Entonces no tiene sentido ni siquiera cometes la concentración del sustrato para que el inhibidor salga. Porque mira lo que pasa en este gráfico. En este dibujo lo que pasó es que el sitio activo que tiene la configuración correcta, cuando se metió el inhibidor, lo modificó. Entonces, nunca la cerradura va a encajar. Es lo que yo te decía, por más que O sea que el sustrato nunca se va a unir a... hasta que salga el inhibidor, no. No va a poder porque no encaja. Su lugar donde se tiene que encajar no tiene la forma correcta. ¿Está bien? Acá Sí, lo ves. profe, gracias. Acá lo ves. Mira, si no te quedó claro, lo buscamos de cualquier manera para explicarlo. Pero viste que acá este gráfico lo que trata de mostrar, mira, es que la forma del sitio activo ha cambiado. Por eso yo te decía que imaginen que el chico se pone debajo del banco donde van los pies del sustrato. El sitio activo cambió, no es el mismo, mira, no es, se modificó, está modificada la estructura del sitio activo. Entonces, no encaja de manera perfecta, no puede encajar, no cabe. Esto que es así como un punzón angular, no cabe en este sistema circular, no cabe, no hay manera. Salvo que el inhibidor se vaya de acá y la proteína vuelva a acomodarse y su sitio activo quede en la configuración correcta. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Ana? Y eso lo vamos a ver gráficamente, mira. Sí, profe, sí entendí. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, esto lo vamos a ver ahora. Quiero que piensen en el fundamento de los dos procesos de inhibición. Mire, vamos a verlo con el sistema de el doble recíproco. A ver, veamos qué ha pasado acá. Esta línea, esta línea es la de la velocidad de las reacciones enzimáticas sin inhibidor. ¿Está? Esta es la línea normal esperada. Bien, le agregué el inhibidor al sistema. Totalmente de acuerdo, Julio. Le agrego un inhibidor al sistema. ¿Qué le va a pasar al sistema? Ustedes siempre recuerden que estamos trabajando con la inversa, ¿sí? Miren, este punto es el de la velocidad máxima, ¿sí? La inversa de la velocidad máxima. Fíjense qué le pasa al sistema. En vez de tener el mismo km, la nueva gráfica de cinética tiene un km mayor. ¿Por qué es mayor? Porque si yo a la inversa lo divido cada vez por un número más grande, va a estar más cerca del cero, ¿sí? Entonces, tiene un km
mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la velocidad, si yo aumento la concentración de sustrato, recuerden que Km es la cantidad de sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Bien, cuando yo tengo el sistema normal, esta cantidad de sustrato me permite alcanzar la velocidad máxima. ¿Lo ven ahí? En este nuevo sistema con inhibidor, fíjense lo que pasó. ¿Alcanza la velocidad máxima el sistema? Sí, la alcanza. ¿Por qué? Porque pasa por ese punto. ¿Lo ven? Sí la alcanza. Pero para que la alcance, ¿qué le sucedió al sistema? Se modificó la concentración del sustrato. ¿Qué es lo que le pasó al sustrato? Se aumentó. Aumentó, hay mayor cantidad de sustrato para que se logre alcanzar la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que este sistema, ¿cuál es? Es un sistema en donde yo logro que la enzima alcance la velocidad máxima aumentando la concentración de sustrato. ¿Cuál de los dos sistemas es? ¿Competitivo o no competitivo? Piensen en lo que estoy diciendo porque lo veo gráficamente. La velocidad máxima se alcanzó. ¿Me siguen? Es decir, que la actividad de la enzima sí se recuperó. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo que la concentración de sustrato, recuerden que acá abajo está sustrato, ¿sí? Haciendo que la concentración de sustrato aumente. Yo aumento la concentración de sustrato, entonces la reacción que está inhibida alcanza la velocidad máxima. Este sistema es un sistema del tipo competitivo o no competitivo. Julieta, no vuelvas a opinar. A ver, decimos que si algún compañero está por ahí y tiene ganas de opinar, recuerden lo que les estoy diciendo. Aumenté la concentración del sustrato y el sistema alcanzó de nuevo la velocidad máxima. Es un sistema, bueno, tal vez los chicos han ido a preparar café. Es un sistema competitivo. ¿De acuerdo? Está muy bien, Julieta. Es competitivo. Recuerden, lo que cambia acá para que se alcance la velocidad máxima es la concentración del sustrato. ¿Por qué? Porque el Km es la concentración del sustrato que te permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, como acá se modificó el Km, ¿hacia dónde? Hacia el cero, porque es cada vez más grande. Cambiar la concentración permite que el sistema alcance la velocidad máxima. Entonces, esta gráfica es la gráfica de una inhibición competitiva clásica o competitiva simple. Veamos ahora qué pasa con este sistema. Mira. Este sistema que te muestra. Esta es la reacción normal esperada y esta es la reacción con el inhibidor. Recuerda, como es la inversa, mientras más grande es el número, más chiquito es esto, ¿sí? El denominador. Entonces, esta recta con inhibidor pasa por el punto de la velocidad máxima. No. Por lo tanto, el sistema nunca alcanza la velocidad máxima mientras esté presente el inhibidor. Y fíjense qué interesante. ¿El Km es distinto? No, es el mismo. ¿Por qué? Pues no tiene ningún sentido que yo modifique la concentración del sustrato si la gráfica del inhibidor va a pasar por una velocidad máxima distinta, que es menor. Es decir, el sistema va a seguir inhibido, por más de que yo modifique el Km. No tiene sentido que modifique el Km, por esa razón, este gráfico tiene el mismo Km, pero diferente velocidad máxima. Una velocidad máxima menor. Mientras más chiquito es el denominador, más alto se va en el eje de las y, más alto se va la escala, ¿no? Entonces, este es un sistema en donde
No tiene ningún sentido que se modifique el Km porque el sistema nunca pasa por la velocidad máxima. Es decir, la enzima está inhibida en otro lugar que no tiene nada que ver con el cambio de la concentración del sustrato. Entonces, esta es la inhibición no competitiva simple o clásica. ¿Eh? Y para ir terminando, todo esto que hemos venido hablando es el fundamento de cómo, o al menos la explicación, de cómo en nuestro cuerpo suceden reacciones químicas y ellas no lo hacen de manera infinita. Lo hacen en la cantidad suficiente y necesaria. Es decir, lo hacen de manera regulada. Por ejemplo, ¿por qué el ciclo menstrual sucede como sucede? ¿Por qué la secreción de la hormona tiroidea en condiciones fisiológicas normales sucede en la cantidad suficiente y necesaria de hormona tiroidea? Por supuesto que si vos alteras el sistema, puedes tener hipertiroidismo o hipotiroidismo, es decir, mucha producción de hormonas tiroideas o muy poca producción de hormonas tiroideas. Pero en condiciones normales y fisiológicas se producen a la velocidad y a la concentración suficiente y necesaria para la condición fisiológica normal de un individuo. ¿Cómo se logra esto? Y esto se logra precisamente por los procesos de inhibición por retroalimentación. Supongamos que una vía metabólica sucede por estos caminos, ¿sí? Esta vía metabólica, a partir del sustrato 3, deriva al producto A. Si el sustrato 3 pasa al 4, deriva al producto B, al producto C. Si el sustrato 3 pasa al sustrato 5, deriva al producto D. Bueno, en el sistema biológico suele suceder que muchos productos o algunos productos en la cantidad suficiente y necesaria son inhibidores de su propia síntesis. Es decir, que cuando A alcanzó la cantidad suficiente y necesaria, un pequeño exceso es la señal suficiente para que la enzima que lo produce se bloquee. Por supuesto que esta inhibición es reversible. ¿Por qué? Y bueno, porque si el modelo biológico consume A, baja la concentración de A y se libera nuevamente la enzima para producir A. Lo mismo que con B. Suficiente cantidad de el producto B puede dar una señal de inhibición un poco más adelante de su cadena de síntesis. De forma tal que cuando hay exceso de B, su propia síntesis, por una señal más lejana, inhibe y le avisa, mira, no estimules más porque mi enzima productora ya ha generado lo suficiente. Da una señal un poco más atrás. Y así, muchos productos pueden ir dando señales de inhibición en el sistema metabólico en distintos momentos o lugares. Y de esta forma, concertar la regulación de la síntesis de un producto para que no haya productos en exceso. Entonces, cuando este producto está en la cantidad suficiente y necesaria, da señales hacia atrás de, miren, paremos un poco la máquina porque ya me encuentro yo en cantidad suficiente y necesaria. Cuando el sistema me requiera, yo ya estoy disponible. Cuando me empiezo a gastar, libero esa señal de inhibición y le digo, bueno, vamos de nuevo y todo fluye nada más. Entonces, este modelito es una inhibición retroactiva, ¿sí? De las vías metabólicas, ¿no? Es decir, yo aviso hacia atrás que no me produzcan más. Y este modelo es una retroinhibición múltiple. ¿Por qué? Y por acá te está mostrando que
Cada producto no solamente inhibe su propia síntesis, sino que también tiene la capacidad de dar las señales de inhibición de enzimas mucho más lejanas. ¿De acuerdo? Este sistema es un sistema extremadamente sensible de regulación enzimática, tremendamente fino. ¿Por qué? Porque la síntesis de B, por ejemplo, no solamente está regulada y controlada por él, sino que está regulada y controlada por el sustrato 3 al 4, está regulada y controlada por el sustrato 1 al 2. Es decir, que estos mecanismos complejos son tan finos, son tan colaborativos entre ellos, que el modo de precisión con la cual se secreta o se genera un producto está totalmente regulado. Y este es el sistema por el cual, por ejemplo, se regula la síntesis de la hormona tiroidea, por dar un ejemplo. Esto es un modelo en el cual el ciclo menstrual sucede cada 28 días con una precisión de la combinación gigante de muchas reacciones metabólicas y muchas hormonas que intervienen en el proceso. ¿Por qué? Porque hay una retroinhibición de señales que es colaborativa, es concertada, ¿de acuerdo? Que te permite regular con altísima precisión vías metabólicas. Entonces, no quería que dejen de tener presente esto, eh, porque bueno, es como el pensamiento matriz de cómo es posible que en la complejidad del citoplasma, yo creo que un día se los dije, si uno piensa de forma molecular, cómo es que las cosas, las reacciones metabólicas suceden sin equivocarse, cómo es que suceden sin estar descontroladas, sin, sin avanzar de manera infinita, cómo es que suceden sin quedar atrapadas. Bueno, precisamente porque existen mecanismos de regulación que pueden ser tan simples como la retroinhibición y tan complejas como la retroinhibición concertada, ¿sí? Es decir, esto que yo les estoy diciendo acá. Entonces, los sistemas son tan sensibles que precisamente la especificidad del sustrato con la enzima, más el segundo factor, la coenzima, unen y ligan perfecto en un sistema cerradura llave que fluye de una manera regulada y controlada por procesos de inhibición y retroinhibición. De esa manera es que las reacciones químicas suceden en la biología, en la célula, sin equivocarse y en condiciones de velocidad fisiológica normal. Entonces, cuando las reacciones químicas suceden a una velocidad fisiológica normal y completas, estamos hablando de estado de salud desde el punto de vista de la bioquímica. Cuando esto sucede de manera eh, muy rápida o lenta, es decir, hay una afectación del proceso fisiológico normal, estamos hablando de un proceso de enfermedad. ¿Eh? Entonces, para ir cerrando, no solamente hablamos de enzimas en los sistemas biológicos celulares, que también hablamos de enzimas que hemos charlado y hemos hablado del proceso de digestión, en el hígado, en el intestino, en todos los órganos, aparatos y sistemas existen mecanismos enzimáticos, ya sean intracelulares como también enzimas que suceden en órganos, aparatos del sistema. ¿Eh? Entonces, la bioquímica se va a ocupar ¿de qué cosa? De poder medir los cambios de las enzimas en la condición normal y su alteración se va a poder asociar a patologías. Entonces, este es un ejemplo de el aumento de enzimas en un infarto, en donde estos picos no deberían suceder, pero el hecho de que aumenten las enzimas está hablando de la lesión del músculo cardíaco. ¿Qué es lo que hace la bioquímica? La bioquímica trata de poner
en evidencia el aumento o la disminución de productos biológicos, enzimas o de diferentes componentes en el lugar donde no deben estar. Es decir, pone en evidencia el aumento de enzimas que son intracelulares en el plasma sanguíneo. Si aumentó en el plasma sanguíneo es porque hay células que se están rompiendo, por ejemplo, o hay células que han afectado la permeabilidad de las membranas. Entonces, esos cambios moleculares ponen en evidencia la bioquímica y son las herramientas que usa para el diagnóstico en medicina, que es algo que vamos a trabajar durante todo el primer año de una manera, espero que sea muy divertida. Bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. No sé si les pareció bien, si